también agradezco pues el asesoramiento espiritual, la cercanía de sacerdote que realiza no solo en el movimiento y en la delegación, sino también como arcipreste y párroco, don Juan Carlos, a quien también le conocéis y que está arriba con nosotros en la mesa. Os quiero saludar de modo especial a los matrimonios que a lo largo de este año celebráis los 50 años de vida matrimonial en esa íntima comunión conyugal de vida y amor. Son otros más los que sin duda lo celebran, pero vosotros habéis respondido a la llamada, a la convocatoria, y os lo queremos agradecer de todo corazón. Muchas felicidades y que el Señor os conserve siempre en esa fidelidad renovada y en ese amor siempre fresco, con la ayuda del Señor y la fuerza de los sacramentos. Y también saludaros a todos los demás, matrimonios, familias que habéis venido dejando otras tareas, ahora a final de curso donde las agendas están más llenas o los cuerpos están más cansados, pero habéis sido también generosos en la respuesta a la llamada y a la convocatoria para este encuentro de nuestras familias en la diócesis y aquí en el seminario. Bien, antes de pasar a la Eucaristía, para dar gracias por todo lo que ha sido el curso, el año, y las gracias que el Señor ha derramado en nuestras vidas y en nuestras familias, pues nos ha parecido oportuno tener un momento de reflexión. Y el momento de reflexión va a girar en torno al documento del Papa Francisco Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, que es esa buena exhortación apostólica que el Papa ha regalado a toda la Iglesia y que quiere ser como elemento programático para los próximos años. Ciertamente no podemos tocar en un momento de reflexión como es este toda la rica doctrina que está encerrada en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Nos vamos a fijar más en lo que es el compromiso comunitario, eclesial y familiar, y también en la necesidad que tenemos de ser nosotros anunciadores del Evangelio, heraldos del Evangelio de la alegría. Para ello, pues me he permitido presentaros ahí un breve guión. En unos aspectos iré más rápido, en otros iré más despacio, para que saquemos una visión un poco global de estos capítulos centrales de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Lo primero que hay que decir es que es una invitación a la alegría que está en el corazón del Evangelio. Empieza con estas palabras el Papa Francisco. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y todos nosotros nos hemos encontrado con Jesús. El primer encuentro fue el del bautismo, pero luego ha habido un encuentro de una llamada a seguirle por la vocación a la que cada uno nos ha llamado, a unos por el sacerdocio, a otros por la vida religiosa o consagrada y a la gran mayoría, que sois vosotros, por el matrimonio y la familia. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Nacer y renacer. ¿Y cuánto sabéis vosotros de nacimientos de los hijos que siempre se acogen como un don y un regalo de Dios para el hogar y para la familia? Y concluye este primer número el Papa. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esta alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Esta es la finalidad de la exhortación apostólica. Aquí en esta exhortación pues se recoge la música y la letra de otras muchas homilías, de otros muchos discursos. De hecho, el Papa es como esa sinfonía que repite variaciones sobre el mismo tema y al final todo converge fundamentalmente en 3 o 4 ideas esenciales: Cristo, Iglesia, la persona, y todo envuelto en la atmósfera y en el clima de la alegría. Esta exhortación, Evangelii Gaudium, es como una carta de navegación para no perdernos en la travesía de la historia y del mundo. Es un programa para toda la Iglesia
que vale para Europa, para Asia, para África, para América y Oceanía. Después cada iglesia, tanto nacional como particular, tendremos que adaptarla. De hecho, los obispos españoles hemos iniciado ahora un camino para actualizar a la situación de la Iglesia en España las llamadas que nos está haciendo el Papa Francisco para toda la Iglesia. Y lo mismo estamos haciendo nosotros aquí en Santander, en nuestra diócesis, al proponernos un plan pastoral para los 3 próximos años que va a llevar como tema pues nuestra Iglesia diocesana en conversión y en salida, que es a lo que nos está llamando el Papa Francisco. Bien, ¿cuál es el sueño, entre comillas, para que se haga realidad del Papa como sucesor de Pedro y como obispo de Roma? Pues el Papa quiere y espera de la Iglesia y del mundo. Quiere una Iglesia pobre, en el sentido de pobreza evangélica, no de miseria o de pobreza material, que eso no lo quiere tampoco Dios, pero sí pobres de espíritu, como dice las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como fue pobre la Sagrada Familia de Nazaret, María, José y Jesús. Quiere una Iglesia animada por la caridad, porque la caridad es lo que distingue a Dios. Dios es caridad, Deus caritas es, y es lo que tiene que distinguir a la Iglesia. Y cuando digo caridad, bien entendida, es más que solidaridad, y es más que estar cerca de todos, porque la caridad viene de Dios. No tenemos que tener miedo a emplear la palabra caridad, si se emplea bien, porque es más rica que la justicia, es más rica que la solidaridad. La caridad es la plenitud de la justicia y la plenitud de la solidaridad. Quiere una Iglesia más pegada al Evangelio, porque si la Iglesia no anuncia el Evangelio, ¿qué anuncia? Y quiere una Iglesia en actitud permanente de discernimiento. El discernimiento es ver lo que quiere Dios de nosotros en cada momento. ¿Qué quiere Dios de la familia? Pues eso se va a estudiar precisamente ahora en este sínodo del que he leído la oración. Antes de ayer pues se presentaba en Roma este documento que es un instrumentum laboris, es decir, un instrumento de trabajo para que los padres del sínodo, que van a ser obispos, los presidentes de las conferencias y algunos matrimonios, pues reflexionen en primer lugar sobre lo que ha sido la recogida de todas las contestaciones que dieron las iglesias del mundo entero para los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Este documento que ha salido, se presentó antes de ayer y que a los obispos españoles nos lo dieron a la vez que se estaba presentando en Roma, pues tiene 3 partes. Una primera es comunicar el evangelio de la familia hoy. La familia es evangelio, la familia es buena noticia, la familia no es una desgracia, ni es una enfermedad, es un gozo, es una belleza, es una buena noticia, es un evangelio, presentar la familia como Dios quiere. Otra segunda parte es la pastoral de la familia ante los nuevos desafíos. Ciertamente hoy las familias tienen problemas, tienen desafíos, pues cómo tiene que ser la actuación pastoral de la Iglesia. Y cuando decimos Iglesia, es decir, pues los matrimonios, los consagrados, los sacerdotes, los obispos, etc. Y la tercera parte de este instrumentum, que es un material de trabajo que sirva para la reflexión y para la oración, es la apertura a la vida y la responsabilidad educativa. 2 grandes problemas que tienen hoy las familias es la apertura a la vida a los hijos. Por ejemplo, Europa pues tiene un gran déficit de natalidad. España tiene un gran déficit de natalidad. Probablemente dentro de 20 años puede haber en Europa más que no sean europeos que europeos, porque los que tienen familia son musulmanes, venidos extranjeros. No quiere decir que Europa esté despoblada, pero sí que estará despoblada de europeos. Y lo mismo puede pasar en España. En algunas zonas haya más extranjeros que nativos, que autóctonos. El problema de la natalidad preocupa porque si no hay relevo generacional, la sociedad se hace vieja, se envejece y tienen que venir de otros lugares a invadir, a ocupar los espacios. Bien, y otro problema que al final quiere responder el Papa es la responsabilidad educativa, todo el tema de la educación, lo que se llama la emergencia educativa, que nos preocupa a todos. Ahora hemos sacado una nota a los obispos ante la reducción de la clase de religión en los centros escolares y en el currículum, porque creemos que con eso es muy insuficiente. Y lo hacemos no porque tengamos derecho los obispos, son las familias, son los padres. Los obispos no tenemos hijos.
los que tienen hijos son las familias. Los obispos nada más levantamos la voz en nombre de la Iglesia para que los gobiernos, el que sea, pues respeten los derechos legítimos que tienen los padres para educar a sus hijos, educarlos en la religión católica, porque lo piden libremente, cada año es un referéndum, ninguna otra asignatura se somete a referéndum más que la religión. Y luego, si es asignatura fundamental, como así está acordado, pues no puede ser con 45 minutos, que quieren 45 minutos a la semana, no se hace nada. Y además la han quitado en el bachillerato, cuando los chicos más necesidad tienen. Nosotros, pues, hemos llamado la atención, no entramos en manifestaciones ni en pancartas, pero le hemos hecho saber al gobierno, se le ha llevado muchas veces reiteradamente la propuesta, la manifestación. Y quien dice de este tema de la clase de religión es toda la educación que se da en la sociedad y que se da en las escuelas, que se da en los colegios, que se da en los centros, pues es un tema, según sea la educación, será la formación de las familias y de los futuros esposos. Estos temas van a preocupar en el Sínodo Primero Extraordinario y ya pues se ha elaborado esta síntesis en este material de trabajo, que enseguida se hará público pues con editoriales. No es definitivo, sino que es un material como punto de partida. Y este es tema que va a preocupar a la Iglesia en los próximos años, porque después de este sínodo de octubre vendrá el año que viene otro sínodo en octubre, que será ya ordinario, ya intervendrán ya muchas más familias, etcétera, y será la posición que la Iglesia tiene ante el tema de la familia. Ciertamente los periódicos, los medios de comunicación están distorsionando el tema, porque están fijando solo en un tema muy concreto, pues los divorciados y vueltos a casar, si se les puede dar la comunión. Eso es un punto concreto. Pero la visión de la familia, el misterio de la familia, la doctrina sobre la familia, la riqueza de la familia, es mucho más amplia. Y por eso el documento empieza a anunciar el Evangelio de la familia, y luego pastoral de la Iglesia ante los nuevos desafíos, y luego estos problemas concretos. Pero no podemos focalizar solo una parte porque olvidamos el todo. Bien, este inciso que yo no lo tenía preparado, porque cuando preparé estas notas pues no había salido este documento, este Instrumentum Laboris, que así se llama, instrumento de trabajo para el sínodo. El Papa, pues lógicamente quiere pues una familia que se responda al plan de Dios. Y él sueña también con una iglesia madre de corazón entrañable, casa de puertas abiertas, donde haya sitio para todos y también para los hijos pródigos que se han ido de casa, pero vuelven. El padre no les cierra la puerta. Cuando el hijo vuelve, el padre lo acoge, el padre lo abraza. Una iglesia no autorreferencial, es decir, el Papa utiliza esta palabra, que no es muy castellana, pero es del castellano porteño de Buenos Aires, que hablan distinto que nosotros, y dice autorreferenciales cuando la iglesia está mirando a sí misma. Nosotros decimos cuando se mira solo a ella, al ombligo, sino que la iglesia tiene que salir. Una iglesia se enferma cuando nada más piensa en ella y no anuncia a Jesucristo, no anuncia la belleza del Evangelio. El Papa Francisco quiere, por tanto, una iglesia en salida, cuya identidad y misión es la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y dentro de esta introducción, pues el Papa quiere una transformación misionera. Cuando dice misionera, no se refiere solo a que tenemos que ir a misiones, al tercer mundo, sino misionera en el sentido de misión, de envío, de evangelización, es decir, de salida. Cuando acaba la Eucaristía y se dice podéis ir en paz, pues es un envío misionero, para que vayamos al mundo, a la casa, al trabajo, a los vecinos, a anunciar eso que hemos celebrado, eso que hemos vivido en la Eucaristía. Es un sueño, dice el Papa, posible, que él sueña, necesario e ineludible, y es el sueño de la conversión personal y de la conversión pastoral de todas nuestras realidades. Si no hay conversión de cada uno personal, no habrá conversión de la Iglesia. Si no hay conversión del esposo y de la esposa y de los hijos, no habrá conversión de la familia. Si no hay conversión de los sacerdotes, ahora hemos tenido aquí una asamblea diocesana en el mes de junio, los días 2, 16 y 23, días completos aquí, pues no habrá una conversión en las parroquias y en lo que haga el sacerdote. Primero tenemos que cambiar el corazón. Y después, si está la persona cambiada y el instrumento, pues puede cambiar las estructuras donde vive, la familia, la parroquia, etc.
es la transformación misionera de la Iglesia. Bien, dicho esto, pasamos a el punto que yo digo ahí 2, el compromiso comunitario de la Iglesia. El Papa en este capítulo, sobre todo 2 y 3 de Evangelii Gaudium, que es este documento al que hago alusión y que lo podéis adquirir porque se encuentra pues en muchas ediciones y a un precio pues muy barato, el Papa en el capítulo 2 y 3 habla del compromiso de la comunidad, de toda la Iglesia, y quiere hacer un discernimiento, pero no, ese discernimiento, esa mirada, no lo hace como si fuera un sociólogo o un periodista, sino que el Papa es un pastor, los obispos somos pastores, los sacerdotes somos pastores, y nuestra mirada no es como la de un sociólogo que analiza la realidad, sino que lo ve con ojos de pastor, con corazón de pastor, con pasión y sufrimiento de pastor. Igual que un padre y una madre pues ven a los hijos no con la mirada que le puedan dar los psicólogos o los sociólogos, sino con la mirada de padre y con la mirada de madre. Y a veces una madre, por mirarle al hijo o a la hija a los ojos, sabe más lo que le está pasando al muchacho, a su hijo, que lo que le digan los psicólogos cuando van a hacerles análisis en los centros. ¿Por qué? Porque es la madre. Pues también el Papa tiene mirada no de un sociólogo, sabrán más que él los sociólogos, pero como pastor y pastor de la Iglesia Universal, pues tiene una mirada más grande que la que pueda tener otro. Y él le hace un discernimiento como gran pastor de la Iglesia Universal. Y nos presenta primero unos desafíos que tiene la Iglesia y el mundo. Unos son desafíos económicos y sociales y otros son desafíos culturales. Me voy a detener un poco pues, en alguno de ellos y en otro iré más rápido. Desafíos económicos y sociales, para que sabemos la Iglesia dónde está situada, en qué mundo vivimos. Pues el Papa habla de no a una economía de exclusión, donde hay mucha gente que quede fuera del desarrollo económico de los pueblos. Y el Papa Francisco denuncia la cultura del descarte. La palabra descarte es una palabra muy americana, muy de Buenos Aires. Nosotros diríamos la cultura de la exclusión. Pero él dice la cultura del descarte, es descartar, desechar lo que no sirve, lo que no vale, como si fuera un residuo que hay que tirarlo. En la que se considera al ser humano y en sí mismo no como un bien, sino más bien algo para consumir, para usar y tirar. Y la persona nunca puede ser un objeto de usar y tirar, porque es algo sagrado. Esta economía, dice el Papa, mata, la economía del descarte, la economía de la exclusión. No puede ser que no sea noticia, dice él, que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Dice el Papa, esto es exclusión. Y pone esta imagen. La gente está preocupada por la bolsa porque, claro, hay muchos dineros, hay muchos dividendos, pero no se preocupa que haya gente que muera en las bocas de metro o en los bancos de las ciudades o gente que se quede en el aire sin dormir. No también a una idolatría del dinero. La idolatría es el peor pecado contra Dios, más que el ateísmo, porque el idólatra se hace otro Dios. No niega a Dios, pero se hace otro Dios que no es Dios. Se hace el dinero u otra cosa, o la vanidad, el poder, lo que sea. Esta ideología, dice el Papa, reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, al consumo. Y estamos hechos para consumir. Los problemas de España no solo son la economía. Pudiéramos tener una economía muy boyante, los bolsillos llenos de dinero de todo, y morirnos de aburrimiento, por no saber a qué hacer, para qué vivimos. La economía no es todo, por eso un gobierno que solo se preocupa de la economía y no se preocupa de otros valores, de la familia, de la educación, etcétera, es un fracaso también. Porque hay mucha gente rica, y acaba en suicidios, no encuentran sentido a la vida. ¿Y cómo viven toda esa gente que tiene cantidad de dinero? Una vida desastrosa. Yo no quiero vivir esa vida, aunque tengan millones y millones en los bancos. Se puede vivir con menos y con dignidad y con sentido. Por tanto, no a la idolatría del dinero. También el Papa dice que no a un dinero que gobierna en lugar de servir. La economía y el dinero está para servir a las personas. No es el hombre para la economía y para el dinero, sino el dinero y la economía para el hombre. Lo mismo que dijo él, que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. A esto propone el Papa, el dinero debe servir y no gobernar. No pueden gobernar el mundo los bancos y las finanzas. Hay que gobernarlo con otros valores. Porque si no nos convertimos en materia. ¿Hay algo más material que el dinero? Y hay alguien que es tan pobre que no tiene más que dinero.
pero es una pobreza tener solo dinero. Es la mayor de las pobrezas porque te hace esclavo del dinero. No eres tú, no eres libre. No a la inquietud que genera violencia, habla el Papa. Y claro, las guerras vienen porque a veces no hay igualdad, hay una inequidad, hay una injusticia, y eso provoca pues tensiones, conflictos, guerras de países pobres con ricos, etcétera, etcétera. Es más, dice, sin igualdad de oportunidades para todos los pueblos y todas las familias, las diversas formas de agresión y guerra encontrarán el caldo de cultivo. Mientras no haya una mayor equidad, un mayor reparto y una mayor justicia, pues siempre estará acechando el conflicto y la guerra. Esos son los principales desafíos que el Papa pues, ha puesto desde el punto de vista social y económico. Pero apunta a otros desafíos culturales. La cultura es no solo saber leer y escribir, o lo que se aprende en los textos, o lo que se aprende en la universidad. La cultura es el desarrollo total de la persona. Cultura viene de cultivo, todo lo que supone cultivar a la persona. Y aquí el Papa apunta a algún desafío. El desafío a la libertad religiosa. Hoy día, en muchos países del mundo, no es respetada la libertad religiosa. Sabéis que de 80% de perseguidos por razón religiosa son cristianos en muchos países. Y el ser cristiano, pues en muchos lugares, supone una traba, un hándicap, y muchos están al martirio. Hoy día hay más mártires cristianos que en los siglos primeros de Roma, más que en tiempos de Diocleciano. En el siglo XX y XXI hay más mártires por razón de la fe cristiana que en todos los primeros siglos de la Iglesia. Cada día hay muchos mártires cristianos. De otras religiones no tengo datos, pero ciertamente el 80% de las muertes por razón de la libertad religiosa, martirios, son cristianos. También otro desafío cultural es la proliferación de nuevos movimientos religiosos que tienen tendencia fundamentalista e incluso con una espiritualidad sin Dios. Y claro, el fundamentalismo es que se convierte en ideología y cosa que no es del todo del Evangelio, pues acaba siendo una secta. Y algo peligroso porque es cerrada en sí mismo y la persona que entra ahí es esclava de esa ideología, de esa secta o de esa fundamentalización. Es un problema que preocupa porque el Evangelio es libertad, nunca es esclavitud. Y el Papa señala esta proliferación de algunos movimientos religiosos con tendencia fundamentalista e incluso con una espiritualidad sin Dios, que a veces tienen un barniz de espiritualidad, pero son fenómenos panteístas, de un Dios abstracto, son de la New Age, de la nueva era, son del método Zen, pero no de un Dios personal. Otro desafío cultural es el proceso de secularización, sobre todo cuando quiere reducir la fe al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Un proceso de secularización lo tenemos en España. Ahora, cuando la proclamación del rey, no ha habido ningún signo religioso. Y no ha habido ni una palabra en el discurso del rey que ha hecho alusión a la condición cristiana de España. Eso en Norteamérica no se produce, ni en Inglaterra. Y aquí estamos en una sociedad muy secularizada, porque se tiene miedo a lo religioso, se quiere reducir a las sacristías, a las casas, pero en el ámbito público no. Si es un rey que es de fe católica, él puede pedir, yo quiero jurar ante la Biblia o ante el crucifijo. Y no hay por qué escandalizarse, porque todavía hoy el 75% se bautizan y la mayoría somos católicos en España. Por tanto, de ahí al complejo de inferioridad de ocultar los crucifijos, ocultar la Biblia, que no haya ninguna manifestación, es una secularización muy fuerte la que estamos viviendo socialmente. Y entonces una minoría muy radical está condicionando a la gran mayoría silenciosa que estamos en España. Por tanto, el Papa también habla que hay un proceso de secularización muy fuerte que reduce lo religioso y la fe a lo privado, pero que la fe no tenga ninguna repercusión pública, no pueda salir a la calle, no pueda manifestarse, no pueda decir uno que es católico. Otro gran desafío es la crisis que atraviesa la familia, lo señala el Papa. En el número de Evangelii Gaudium 66 dice, lo que está produciendo una gran fragilidad de los vínculos sociales, que solo son percibidos como una forma de gratificación afectiva, el sentimiento. Yo me uno con una persona mientras me vaya bien, me gusta o no me gusta. Cuando no me gusta, pues me borro. Es el sentimiento. Y el sentimiento no debe regular la vida, también tiene que regularla la cabeza, la razón.
también el corazón, pero no podemos hacer sentimientos. Y hoy la juventud que va contra el matrimonio se mueve en el mundo de los sentimientos, la afectividad. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me cae bien, esto no me cae bien. Claro, sentimientos tiene un vaivén, se acaba enseguida. Si no tiene otro soporte, los sentimientos no pueden estabilizar una familia. Y por tanto los vínculos que se crean solo con el afecto y el sentimiento, pues duran lo que un día o una primavera. También que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Y entonces, si no hay nada permanentemente verdadero o estable, pues hoy me gusta y sigo contigo, mañana no me gustas y te dejo. Es la fragilidad de los vínculos estables en el matrimonio y en la familia. Y es porque domina una cultura del sentimiento, del afecto, del momento, y no una cultura completa de lo que es el matrimonio. Y acaba también de los desafíos culturales el individualismo posmoderno y globalizado, que es un desafío que favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y las familias. Estamos en un individualismo, cada uno se mete en su casa y no sabe nada de lo del vecino. A mí me admira cuando vamos a hacer los obispos ejercicios espirituales en el mes de enero, vamos a Pozuelo del Arcón y está ahí en una calle. Pues yo salgo a pasear un rato, allí está todo chalés, cada casa tiene primero una valla, un muro, después tiene otro seto, después tiene un perro y ahí al fondo está la mansión. Son cárceles. Allí no puedo preguntar a nadie. Si me he perdido, una vez que me perdí con el coche, no me encontraba con nadie más que con perros, ladrando. ¿A quién pregunto yo? ¿Y cómo entró ahí a esa persona para tener un diálogo como se tenía antes los vecinos y las familias? Cada uno se hace su mansión, se hace un búnker, se pone con sistemas de seguridad y claro, se crean aislamientos. A lo más se mete en casa con su televisión, pero no quiere saber nada del vecino, ni del compañero, ni nada. Entonces, este desafío cultural del individualismo postmoderno es un síntoma. A veces en las ciudades no tienes con quién hablar. Está todo lleno, pero no tienes con quién hablar. Yo otro día en el aeropuerto, pues vas gente de aquí para allá, no puedo hablar con nadie. Estoy más solo que la una. Si me pasa cualquier cosa, no sé a quién acudir. Entonces son desafíos culturales, el tipo de cultura que está creando. Eso para la familia la destroza, porque la familia es relación, la familia es comunicación, la familia es apertura. Hace años les pidieron a unos niños que pintaran cómo era su casa. Y los niños pues son espontáneos, no tienen prejuicios, y la casa pintaban el salón de estar y la televisión. Pero no pintaron la familia, los padres y los hijos comiendo, por ejemplo, en la mesa. Pintaron el salón de estar y en casas donde hay 3 o 4 televisiones. Una para el hijo, otra para la hija y otra para el matrimonio. Y no hay comunicación. Es un individualismo, son islas nómadas. El Papa apunta a estos desafíos culturales. Bien, también apunta a las tentaciones que tenemos los agentes pastorales. Todo esto es para conocer, lo mismo que el enfermo tiene que conocer la sintomatología, los síntomas para poner remedios. Entonces señala algunas tentaciones que tenemos los agentes de pastoral. Agentes pastorales, toda la gente que está, pues así, por así decir, metida más directamente en la iglesia. Catequistas, gente de la liturgia, cáritas, sacerdotes, religiosos, etc. Y viene a decir lo siguiente: nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia y por los propios no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor. O sea, el Papa señala sombras, pero es conocedor que hay muchas luces. Pero si señala sombras es para ver cómo esa sombra se amortigua para que resplandezca todavía mucho más la luz. Y dice, todo eso no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, cuántos ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en hospitales, o acompañan a personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de los niños y de los jóvenes, o cuidan a ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes difíciles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Por tanto, esto es verdad. Pero, supuesto esto, y que es más luz que sombra, el Papa nos da unos toques de atención, nos da unos pequeños cachetes para que reaccionemos.
Y nos dice lo primero, no a la cedía, es decir, a la pereza egoísta, que afecta a cuantos cuidan con obsesión su tiempo personal. Yo no me comprometo porque tengo que salir a pasear, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, primero yo y yo. Y necesitan preservar sus espacios de autonomía como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso. Claro, si te metes y te comprometes, te va a complicar la vida y no vas a poder tener fines de semana porque tendrás que ir a la parroquia, a estar con los niños, a dar catequesis. Entonces yo no me comprometo, me meto en una pereza individualista y así pues no pasa nada. ¿Cuántas hemos llamado y cuántas cartas y cuántos han respondido hoy? Eso es acedia egoísta. Yo no entro a juzgar las razones que han tenido la gente para no venir, pero en el fondo hay un egoísmo. En el fondo hay un egoísmo, porque sacamos tiempo para lo que queremos. En esta actitud están los desilusionados que viven una tristeza dulzona y sin esperanza en su corazón. Sin vencer esta autorreferencia, que nada más se piensa uno en sí mismo, no se puede salir con el corazón abierto a la evangelización. Solo si el corazón está ocupado por Cristo, Él nos llevará fuera de nosotros y nos llevará a donde Él quiera ir para estar. Por tanto, nos llama la atención sobre este peligro que tenemos, esta tentación que él llama la cedía, que era una palabra que se usaba mucho en la Edad Media, en los monasterios, es la pereza, el vicio de la pereza. Decíamos que los 7 pecados capitales y al final estaba la pereza. Y decíamos, contra pereza, diligencia. Es decir, la prontitud para estar atento, para estar disponible, para ir a donde nos llamen. También el Papa señala como una tentación que estamos cayendo los hombres de iglesia y las familias cristianas, el pesimismo estéril, que supone la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosas. Cuando vamos a cualquier reunión, vas y no se puede hacer aquí nada. Bien, yo ahora cuando me reúno en la visita pastoral no oigo más que quejas. Pero hombre, estamos en la cultura del lamento. Hombre, algo habrá de luz, algo habrá que estará bien, o algo habrá que buscar caminos de esperanza. No, si aquí ya no se puede hacer nada, aunque... Un pesimismo que hace profetas de calamidades, que decía ya el Papa, y desencantados. Con gente derrotada no se puede ganar una batalla. Recuerdo que nos dijo el Papa, cuando nos dio ejercicios a los obispos, él era cardenal Bergoglio, en Buenos Aires, porque fue el año 2006 cuando nos dio los ejercicios, antes de elegirle Papa, que él dice, prefiero un soldado que lucha que un general derrotado. El general, aunque sea general, si está derrotado, ha perdido la batalla en lucha. El soldado, aunque sea soldado raso, si lucha, ganará la batalla. Y hoy hay mucha gente en la iglesia que tiene mentalidad de general derrotado, no de soldado que lucha. No es que antes en mi juventud, pero ahora ya, pues usted es un general derrotado. Con usted no se puede ir a la guerra, no se puede salir a luchar, no se puede salir a anunciar el Evangelio. Es el pesimismo estéril. Pesimismo paraliza. Una de las tentaciones, dice, son las palabras del Papa más serias que ahogan el fervor, y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Con cara de vinagre nadie evangeliza. ¿Quién se mete a un sitio donde está la gente mirándote y enfadado siempre? Ahí no se mete nadie. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Y por eso muchas veces, ¿qué selección gana? La que tiene ganas de victoria y de lucha. Si ya viven de rentas y se creen son los mejores del mundo, pues a la primera caen. Y vienen con muchos millones, pero han salido derrotados. En Numancia de mi tierra, una ciudad de 40.000 habitantes, ganó al Barcelona. Porque tienen mentalidad de lucha, lucha numantina. Morir antes que entregarse. ¿Cuántos tenemos mentalidad de lucha? Claro, si el enemigo lo tenemos dentro porque no queremos combatirlo. No al pesimismo estéril. No al aislamiento, señala también, por el que muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los íntimos, de los míos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. El aislacionismo es la falsa autonomía que excluye a Dios y excluye también a los demás. Puede haber muchos grupos que sí,
pero cada grupo solo con su grupo y no con el otro grupo. Yo suelo poner ejemplo que aquí en Cantabria hay muchas piedras bien talladas pero sueltas, y piedras sueltas nunca hacen pared, nunca hacen edificio. Yo quiero piedras unidas para hacer edificio, las piedras sueltas no me interesan. Es el aislamiento, cada uno aislado del otro. Un pueblo no sabe nada con el otro. Hacer un acto conjunto, yo no voy si no se hace en este pueblo y si no se hace en mi parroquia. Es el aislamiento, es otra tentación que tenemos los agentes de pastoral y las familias y los grupos. Si tenemos tantos grupos familiares, ¿cuántos nos reunimos? No a la mundanidad espiritual. Esta es una tentación que el Papa la señala mucho y que es propia de un autor que ya la detectó, que fuera el jesuita de Libac. Dice, la mundanidad espiritual, dice que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, y es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Yo creo que doy gloria a Dios, pero en el fondo me estoy dando gloria a mí, me voy buscando a mí, y pongo como pretexto a Dios, pero no busco la gloria de Dios, busco mi gloria. Eso se llama mundanidad, porque son los valores del mundo revestida de capa de espiritualidad. Esta expresión la utilizó ya un jesuita, Henry de Libac, y el Papa Francisco la ha tomado de ese jesuita de compañero de orden. Habla también de no a la guerra entre nosotros, meternos en batallitas unos contra otros. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con los cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, de prestigio, de placer o de seguridad económica. Si el otro lo veo como un rival, como un enemigo, pues tengo que echarlo, marginarlo para yo poder trepar y para yo poder subir. Y nos hacemos la guerra, la competitividad, la lucha de ascensos, a ver quién llega más alto. A todos los cristianos del mundo el Santo Padre les pide un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractiva y resplandeciente. Para ello invita a pedir la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. Hay que alegrarse con el bien del otro y entrar en comunión con el otro y en relación. Si lo hacen mejor que yo, pues encantado. Pero no competitividad a destruir lo que hace el otro porque no lo hago yo. Otros desafíos pastorales, que son ya los últimos, uno es los laicos, señala el Papa, son la inmensa mayoría del pueblo de Dios. La inmensa mayoría del pueblo de Dios no son ni curas ni religiosos, son laicos, son familias. A su servicio, a los laicos, está la minoría de los ministros ordenados, los sacerdotes. Ha crecido la conciencia de la identidad y misión del laico. Nosotros lo hemos tratado de hacer en la diócesis haciendo una asamblea de laicos, que es un laico, la identidad, cómo tiene que vivir unido con otros laicos, la comunión y qué misión tenemos. Pero la formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoral importante. Por tanto, de ahí la necesidad que hace la Iglesia de formar bien a todos, pero también a los laicos, y luego los grupos profesionales, médicos, abogados, etc. ¿Qué grupos de médicos salen en defensa de la vida? ¿Qué grupos de profesionales, intelectuales, de maestros, profesores salen en defensa de una educación cristiana? ¿Qué presencia hay de los cristianos en la universidad? ¿Qué presencia de los cristianos en el mundo de los sindicatos, en el mundo del trabajo y de las fábricas? Nos escondemos. Por tanto, ahí hay un desafío, los laicos y su presencia en el mundo. Y otro desafío es la mujer. La Iglesia reconoce el indispensable aportación de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Y también hay que cuidar el papel de la mujer en la Iglesia, que no se soluciona a la mujer no va a ser más porque pudiera ser sacerdote. El ser sacerdote es una función, la dignidad es ser cristiano. Quien sea más santo, ese es el más importante en la Iglesia. Si el Papa es un sinvergüenza y un cristiano de a pie es un santo, es más importante el santo que el Papa. Y la mujer más importante en la Iglesia no ha sido un hombre, ha sido María. Y Jesús, su hijo, no la ordenó de San Pedro, no la puso papisa. Lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Pero Jesús reconoce que la dignidad más grande de un ser humano es una mujer, su madre. Y María Magdalena fue la primera evangelizadora, antes que los apóstoles, porque al que primero se le apareció fue a María Magdalena, que fue a anunciar a los apóstoles que lo había visto vivo. El papel de la mujer no es porque sea sacerdote,
El papel es que la mujer sea mujer y en la Iglesia tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y en la sociedad tenga que hacer lo que tenga que hacer. Bien, esos son los desafíos. Finalmente, el anuncio del Evangelio es todo el capítulo siguiente, que presenta a la luz de Evangelii Nunciandi, que ya lo había hecho el Papa Pablo VI. Este Papa Francisco es un gran enamorado del Papa Pablo VI, que va a ser beatificado en octubre. De hecho, el Papa más citado no es Juan Pablo II ni Benedicto, es Pablo VI. Y escribió un documento muy importante que es la Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, en el que se ha inspirado para hacer la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y ahí pues dice que todos somos discípulos misioneros, el punto ese, en los números 119 a 121, dice: la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados, todos discípulos, es decir, que seguimos al Maestro, por eso somos discípulos, y misioneros porque seguimos enviados, es decir, caminando, no parados. Discípulos misioneros, como los discípulos que seguían al Maestro e iban itinerantes. Y el otro es la evangelización en la pastoral ordinaria de la parroquia, que le da mucha importancia. Piensa el Papa en la Iglesia real, la que existe, en nuestros pueblos. Nosotros tenemos 615 parroquias en Cantabria, pues esa es la pastoral ordinaria. Yo lo veo ahora haciendo las visitas pastorales, cada pueblo con lo que es. Pues ayer estuve en Helguera, estuve en Valles y estuve en Quijas, todo un día. Pues vi una residencia de ancianos, estuve viendo a algunos enfermos, me reuní con los grupos que tenía allí pocos, el cura y el párroco y los campamentos, y celebré la confirmación de 15 jóvenes. Esa es la vida ordinaria. Quijas, Helguera y Valles es eso. Y quien dice eso, pues Santillana del Mar o lo que sea. O Suances, y la parroquia de aquí, del Santander, cada parroquia son. Pues bien, el Papa le da mucha importancia a la Iglesia real en la pastoral ordinaria y diaria de nuestras parroquias. La parroquia es la fuente de la aldea, la Iglesia que está entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esta imagen la toma de Juan 23, que dice: así como antes, cuando no había agua corriente en las casas, había la fuente en la plaza, iba la gente con el cántaro a coger, pues la parroquia es como esa fuente del pueblo, donde todos acuden a llenar el cántaro de la alegría, de la paz, de la ilusión. Eso tiene que ser la parroquia, una casa en medio de las casas del pueblo. Es el ámbito comunitario esencial en el que la Iglesia actúa como madre fecunda que engendra en la fe y la hace crecer a sus hijos. ¿Dónde se hace uno cristiano? En la parroquia, porque es la que tiene pila bautismal. Un colegio no tiene pila, un colegio no bautiza, un colegio no hace un cristiano, luego lo forma, lo educa, pero donde te haces cristiano es en la parroquia. Y la iniciación cristiana, por eso la razón de ser en la parroquia, porque es la casa madre. Uno no quiere en otro lugar más que en la casa, en el hogar, crecer y tal. Bien, es el ámbito comunitario esencial en el que la Iglesia actúa y como madre fecunda que engendra en la fe y hace crecer a sus hijos. La parroquia es la presencia eclesial. ¿Cómo se hace presente la Iglesia? Pues a través de la parroquia. Y es para el Papa Francisco una comunidad de comunidades, una comunidad que aglutina a todos los que estemos allí con distintas sensibilidades, movimientos, asociaciones, etcétera, pero todos formando una comunidad, aunque esa comunidad esté hecha de varias comunidades. Igual que hay un solo cuerpo, aunque puede haber muchos miembros. La mano, el pie, pero la mano no forma el cuerpo, ni el pie. Todos los miembros unidos forman el cuerpo. Pues la parroquia también es esa comunidad de comunidades. Santuario le llama, donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero. De la parroquia salimos a las calles del pueblo, a las calles de la ciudad, a los centros educativos, etcétera, para evangelizar. La tarea evangelizadora en la parroquia hay que hacerla con la conciencia clara de que es de todos y para todos. La parroquia no solo es el cura párroco, todos somos la parroquia, y es para todos, no para un grupito determinado. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio, y lo hace para todos. La Iglesia y la parroquia han de ser un lugar en el que todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado, alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Para crear este clima propone algunas opciones preferentes, el Papa, en lo que se refiere al estilo y a los ámbitos, en unos casos con una peculiaridad y necesidad y en otros por su extraordinario valor pastoral. Y así habla el Papa, esas líneas A, B, C y D, y voy acabando,
Evangelizar en las distancias cortas, de persona a persona. Hay gente que cuando lo ves a distancia larga o subido en un estrado, pues no te da la dimensión, la talla de lo que es. Cuando estás ya más cercano a él, pues te da otra impresión. Es lo que se llama la distancia corta. Y la distancia corta es en el hogar, es la calle, es la plaza, es el trabajo, es en el camino, es en una excursión, es una peregrinación, es en un día de convivencia. Y todo ha de hacerse con el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de misericordia. Acercarnos al otro tal como está. También evangelizar como un encuentro entre la fe, la razón y la ciencia, para un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas, sobre todo en los ámbitos universitarios y en la escuela, donde ahí también tiene que estar presente el Evangelio. Y evangelizar con una referencia necesaria a la piedad popular, que es un precioso tesoro de la Iglesia Católica. Muchas veces nos hemos cargado la piedad popular, las imágenes, etcétera, diciendo que eso no valía, y entonces mucha gente se ha quedado sin nada a dónde agarrarse. Nos dicen los misioneros que en muchos países de América no se ha perdido la fe porque estaba la piedad popular del rosario, a la Virgen, etcétera. Y eso ha mantenido de tradición en tradición, de padres a hijos en las casas, y gracias a eso hay un rescoldo. Si acabamos con la piedad popular bien entendida, hay que canalizarla y no caer en supercherías, pues podemos cargarnos el humus, el sustrato donde pueda tener lugar la evangelización. Y en torno a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la palabra de Dios, que en ella se contiene, es fuente de evangelización. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Y para eso, para dejarse evangelizar, tiene que escuchar el Evangelio. De ahí la importancia de la pastoral de la palabra de Dios, los grupos de lectura creyente, la lectura sapiencial de la Sagrada Escritura, la lección divina, lectura divina. Una palabra de Dios que sea escuchada con los oídos del corazón, no por un oído me entra y por otro me sale, que sea celebrada en la liturgia, que sea vivida en el compromiso y que sea orada. De ahí la importancia que nuestra diócesis queremos dar a esos grupos de lectura creyente de la palabra de Dios. Y acabo con la Iglesia, según el Papa Francisco, tomada de las indicaciones que nos dio en la jornada de Río de Janeiro del año pasado en julio, en la que un servidor participó. Participamos solamente 5 de nuestra diócesis. Entre ellos, pues Antonio Arribas, el nuevo sacerdote que tuvo que venirse por la muerte de su madre. Pues el Papa nos habló allí en Río de Janeiro que quería una iglesia, y cuando se dice iglesia, pasemos a la familia, que es la iglesia doméstica. Por tanto, todo lo que se dice de la iglesia, apliquémonos a la familia, porque la primera iglesia es la familia, la iglesia doméstica. Pues quiere una iglesia centrada en Jesucristo, una familia centrada en Jesucristo. Una iglesia cercana y acogedora, que nos acerquemos a los demás y que acojamos a los demás. La cultura del encuentro, no del desencuentro, sino encontrarnos. Una iglesia joven y alegre. Joven no quiere decir con cronología biológica, porque uno a los 70 años puede ser más joven que otro a los 20. El Papa Francisco creo que es más joven que muchos de 20 años que están ya casados, hastiados de la vida y se quitan la vida o están drogados. Y él tiene 77. Juan XXIII, cuando convocó el concilio, tenía más de 70 años y era un papa joven y alegre. No se trata de la edad cronológica, sino la edad mental, la edad del corazón, la edad vital. Yo me encuentro con muchos sacerdotes quemados, aunque sean jóvenes. Esos no son sacerdotes jóvenes, aunque tengan el carnet de los años. Una iglesia joven y alegre. Una iglesia sencilla y pobre. Papa nos ha llamado mucho la atención en la visita al Límina que hemos tenido los obispos, que vivamos austeros, que no tengamos grandes palacios, ni manifestaciones, ni ropajes, ni montemos grandes fastos. Sencilla y pobre. Iglesia llena de ternura y de misericordia, como tienen las madres. Y una iglesia misionera, enviada al mundo. Por eso el reto del Papa Francisco es id, nos dijo en la última homilía, el domingo 28 de julio, allí en Copacabana, en Río de Janeiro, id sin miedo, porque el Espíritu está con vosotros, espíritu de fortaleza y no de miedo, a servir el Evangelio de la alegría, a ofrecer el Evangelio de la alegría. Todo esto que el Papa dice de la Iglesia
mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, se puede decir de la propia familia, porque, repito, la familia es la primera iglesia doméstica.